manera, hermanos, que lo que he pensado, lo que Dios puso en mi corazón para el día de hoy, tiene que ver con esta celebración que está celebrando el catolicismo romano. Porque hoy comienza la religión católica romana a celebrar lo que se conoce como Semana Santa, ¿no? Es una fiesta católica romana. Nosotros los bautistas y otras iglesias cristianas no es nuestra tradición. Nosotros no estamos, no tenemos esa orden dentro de la iglesia de celebrar una Semana Santa. Para nosotros los cristianos todas las semanas son santas, ¿verdad? No necesitamos esperar una época del año para arrepentirnos de nuestros pecados y pensar en la resurrección de Jesús. Todos los días son días oportunos para arrepentirnos de nuestros pecados y creemos en un Dios vivo, no en una fecha del año, sino todos los días, ¿verdad? Quería hacer esa aclaración. Entonces, pero sí quiero aprovechar esto para hablar sobre el porqué de esa celebración y si está en la Biblia o no. Y sí está en la Biblia, pero la Biblia no dice que tenemos que tener una Semana Santa ni un domingo de Ramos. No lo dice. Pero sí es cierto que eso fue así. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Pues yo los invito a abrir el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Evangelio de Juan en el capítulo 12. Versículo 12, ahí está el pasaje donde se basan para hablar de hoy de ese tema, el tema del Día de Ramos, lo llaman, o el inicio de la Semana Santa. ¿No? Bien, aquí lo que encontramos a la altura de este versículo 12 del capítulo 12, versículo 12, es que Jesús se está acercando a cumplir su misión. Dice entonces el versículo 1 lo siguiente, el versículo 12, capítulo 12 de Juan, dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Cuál fiesta? La Pascua. ¿Verdad? Bien. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, bueno, hasta ahí vamos a leer. Resulta que este hecho que estamos leyendo aquí en la Biblia fue 6 días antes de la Pascua. Fue, o sea, casi una semana antes, ¿no? ¿Qué era la Pascua? 6 días antes el Señor, vamos a seguir leyendo que el Señor entró a Jerusalén y todo esto que leemos acá. Pero ¿qué era la Pascua? Donde multitudes acudían a Jerusalén. La Pascua era una fiesta de 7 días. Era un mandato de la religión judía. Y Jesucristo era judío. Entonces, todo varón, todo hombre mayor de 12 años en adelante debía asistir a la Pascua en Jerusalén. Por eso José y María, cuando Jesús era niño y tenía esa edad, lo llevaron, ¿recuerdan que se perdió entre la multitud, no? Bueno. ¿Qué se conmemoraba en ese día de la Pascua entre los judíos? Se conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Recordemos que Israel fue esclavo en Egipto, ¿no? Y fue liberado bajo el liderazgo de Moisés por la obra de Dios. Esa liberación era la que se celebraba y se conoce como la Pascua. Porque ¿qué pasó esa noche?
de la liberación en Egipto. Dice la Biblia que el Señor pasó ejecutando su juicio y el ángel de Dios pasó matando a los primogénitos, con excepción de los hebreos, como un juicio para que el pueblo egipcio libertara al pueblo de Israel, el faraón. Pero para ser librados de ese castigo que vendría, como era la muerte de todos los primogénitos, debían celebrar la Pascua, ¿no? ¿Y qué sucedió el día de la Pascua? En esa noche o ese día de la liberación, vamos a mirar Éxodo capítulo 12, 5. Éxodo capítulo 12, 5. Éxodo capítulo 12, vamos a leer, yo creo que vale la pena leer desde el 12, desde el 1. Ahí hay un subtítulo en la Biblia Valera que dice la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero. Un cordero creo que es lo que llamamos aquí también ovejo. Un ovejo. Bueno, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, o sea, lo sacrificará, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Cada familia hacía ese sacrificio. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, si yo era un judío, tomaba el cordero sin defecto, ¿no? Como dice aquí, lo sacrificaba para comerlo con mi familia, pero la sangre la untaba afuera, en la puerta, ¿no? La puerta. 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, ¿no? Y sigue diciendo el 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es la primera que se celebra. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de largo, pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bien, han pasado muchos siglos y entonces estamos en Jerusalén, según el relato, para celebrar la Pascua. ¿No es cierto? Y a partir de ese momento se ordenó entonces celebrar la Pascua por familias después, dice la historia, y lo vemos. ¿Y cómo celebraba la Pascua una familia?
después de muchos años, cuando ya fundaron a Jerusalén y todo eso. A veces consistía en lo siguiente, y creo que esa noche lo hicieron. Era una oración por el padre de familia. Había que comer el cordero con hierbas amargas. ¿Por qué amargas? Porque era señal de la amargura que sufrieron en la esclavitud de Egipto. Ese era el símbolo. Instruían a los hijos sobre qué significaban esas cosas. Los judíos se preocupaban mucho, ¿no? Cuando el niño le preguntaba a papá, ¿y por qué celebran eso? Ellos inmediatamente entregaban la información. Nosotros fuimos esclavos en Egipto. Dios nos libertó por medio de Moisés. Aquella noche murieron todos los hijos mayores de las familias, menos los nuestros, porque era un juicio de Dios obligando al faraón a dejar libre al pueblo de Israel. Cantaban el Salmo 113 y luego se comía el cordero con panes sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Bueno, la levadura era un símbolo o de mal o de bien. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corinto que teníamos que dejar la vieja levadura que todo lo contamina, es decir, tenemos que dejar el pecado. Y él llama al pecado una levadura mala, una levadura vieja, porque es que el pecado contamina y puede contaminar una congregación entera, ¿no? Entonces, y puede contaminar la iglesia. Entonces, a partir de toda esta celebración, se invita a los cristianos a celebrar una Pascua diferente. ¿Por qué razón? Porque nuestro cordero ya fue sacrificado, no ese cordero de los judíos, sino el verdadero cordero de Dios, mediante el cual Dios perdona nuestros pecados y no nos manda un juicio por el pecado, que es Cristo Jesús nuestro Señor, el Cordero Pascual, que se dio en la cruz, que ya fue sacrificado y que naturalmente es sin levadura también porque Él no tuvo pecado. Y tenemos que celebrar, hoy en día es la Cena del Señor, que es el equivalente, ¿no? La Cena del Señor, con sinceridad y con verdad. Bien, volviendo a Juan, es bueno aclarar eso para que entendamos. Volvamos a Juan, ahora sí, nuevamente al Evangelio de Juan, donde estábamos en el capítulo 12. En el versículo 12, ¿no? Dice aquí, han pasado muchos siglos. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso lo gritaban con júbilo, ¿verdad? Entonces vemos eso que es muy importante que nosotros lo entendamos. El Señor Jesucristo, antes de eso, dice aquí la Escritura que el Señor visitó. Si usted mira arriba en el versículo 1, ¿qué nos dice? Antes de todo eso que acabamos de leer, dice en el 12:1 lo siguiente: 6 días antes de la Pascua en Jerusalén, 6 días antes de esa fiesta, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Quiere decir entonces que Jesús llega a Betania, que era como una especie de pueblo pequeño o villa que estaba cerca de Jerusalén, a la familia donde estaba Lázaro, Marta y María, porque eran amigos de él, a quedarse allí.
y le celebran a Jesús una cena especial en su honor. Y aquí vemos una cosa muy interesante. ¿Qué es lo que tiene en la mente el Señor Jesucristo? Ir a la fiesta de la Pascua como judío, obedecer el mandamiento judío de la religión judía, ¿no? Y era ir a la fiesta de la Pascua, pero llega un viernes. ¿Por qué llega un viernes? Porque el sábado para los judíos era el día de reposo, día sagrado, día donde no se podía hacer nada, no se podía trabajar. Era día dedicado al Señor, era ley. Entonces el Señor llega a Betania, que no está tan lejos de Jerusalén, pernocta allí porque va a esperar que pase el día de reposo para disponerse a lo demás. Entonces Jesús cumplió la ley, y eso es una gran enseñanza, porque hoy en día nosotros también tenemos que tener con mucha gratitud celebrar el día del Señor. No tenemos un día de reposo como los judíos, ni es una ley como los judíos, pero es un día para agradar y adorar a Dios. Y tenemos que seguir dándole importancia al día del Señor. Todavía hay mucha gente que llega el día del Señor, que para nosotros ahora es el domingo, para los judíos era el sábado, para nosotros es el domingo, y no respetan el día del Señor, no van a la iglesia el día del Señor, prefieren ir a la ciclovía, o prefieren hacer otra cosa, dedicarse a los negocios o a miles de cosas, pero no respetan el día del Señor. Y después quieren bendiciones. Ay, ¿por qué será que me pasa a mí esto? Pero no se dan cuenta que ellos no están honrando a Dios, según los mandamientos de Dios, ¿no? De manera que el sábado por la tarde, al terminar el reposo, Jesús llega un viernes, reposa allí. Por la tarde dice que multitudes se trasladaron a ese lugar, a Betania, porque uno lee abajo en el versículo 9, leámoslo. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, en ese sitio que se llama Betania, donde está Lázaro y María. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Dicen que Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén, y las multitudes oyeron de Jesús, porque ya Jesús tenía mucha fama, ¿no? Como alguien que hacía grandes milagros y predicaba. Entonces la gente se fue hacia allá, pero también porque por ahí andaba la historia que él había resucitado a un hombre, a Lázaro. Entonces de paso vamos hasta allí y conocemos a Lázaro, a ver si es cierto que Jesús lo levantó de los muertos. Por eso eran las multitudes, para verificar el milagro, porque la gente corría tras las señales milagrosas, ¿no? Ahora mire usted que el Señor Jesucristo no era un milagrero. No, los milagros y los hechos prodigiosos que él hizo tenían un propósito, ¿no? Por ejemplo, antes de resucitar a Lázaro, dice el relato que él le dijo a las hermanas de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando nosotros creemos en el Señor, recibimos vida nueva. Salimos de la muerte a la vida, porque el pecado es mortal. Y la vida en Cristo es una vida nueva. Bien, y todo eso estaba pasando, ¿no es cierto? Pero pasó otra cosa muy interesante, y está en el versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿No? ¿Por qué razón? Porque los principales sacerdotes se llenaron de envidia y dijeron, miren este hombre, anda diciendo que él es el Hijo de Dios, qué mentiroso. Mire lo que anda haciendo, resucitó un muerto. Mire las multitudes cómo van tras él. Si dejamos que él llegue a ser el líder, vamos a tener problema con Roma, porque van a decir que él está sublevando la población
y quiere convertirse en el rey. Nosotros no podemos permitir eso. Mejor vamos a matarlo y de paso a Lázaro también para que no haya testigos de ningún milagro, ¿verdad? Porque mucha gente estaba creyendo en él. Y bien, entonces llega el día domingo entonces. Y dice aquí la palabra de Dios que Jesús entró a Jerusalén. Y hay algunas cosas que ya leímos. Por ejemplo, leímos en el versículo 13 que la multitud que sabía que Jesús llegaba arrancó, dice aquí, rama de palmera, salieron a recibir al Señor, ¿no? Y esto era algo muy común entre los judíos. Cuando un líder político tenía algún triunfo militar y entraba a una ciudad, la gente lo recibía con rama de palmeras, con júbilo, con alegría, con todo, porque recibían a su jefe militar victorioso, aquel que había ganado la guerra. Entonces, cuando entra Jesús, le dan un recibimiento de rey vencedor, con mucha alegría. Y por eso empiezan a decir Hosana. ¿Qué significa Hosana? Significa sálvenos ahora, sálvenos Señor, te suplicamos que nos salves. Tú eres nuestro rey. Era lo que ellos estaban gritando. Ahora, ¿tenían razón? ¿Estaban en lo correcto? Hay una dificultad aquí. Decir en ese momento, para que un judío dijera que Jesús era el rey, eso era un delito. Porque ¿quién era el rey? El César. El César romano, él era el rey, él era Dios. Y aparece uno y lo sigue la gente diciendo, sálvenos rey. Pues eso era un delito contra Roma, algo grave. Era como una proclama revolucionaria, porque estaban diciendo, ha llegado el libertador de la nación. Ahora sí nos vamos a librar de la opresión del imperialismo romano. Pero resulta que los judíos estaban equivocados en eso. ¿Por qué razón? Porque los judíos pensaban no que Jesús era un salvador del alma, de nuestros pecados. Ellos buscaban siempre era el milagro. Y porque pensaban que Jesús era un líder político, que los iba a librar de la opresión romana. Y entonces, como habían visto los milagros de él, por ejemplo, vieron que un día alimentó a 5,000 a partir de unos pocos panes y unos peces, ¿no? Entonces dijeron, si este es capaz de alimentar a 5,000, este nos va a solucionar nuestros problemas del hambre y de otra. Y yo creo que él nos conviene. Él es el que necesitamos, alguien que nos solucione los problemas, no solamente nos libere de la opresión política, sino también nos solucione los problemas económicos y del hambre, ¿no? Y es por eso que hoy en día cuando hay un líder político prometiendo esta vida y la otra, y cuando hoy en día hay un líder político prometiendo satisfacer el hambre, igualdad para todos, siempre se dice que es alguien con ínfulas de Mesías. ¿Han oído eso en las campañas políticas? No, es que ese es un político que está engañando a la gente y se cree el Mesías, en alusión a este relato, ¿no es cierto? Pero la verdad es que Jesús no había venido a eso. Él es un salvador, sí, pero no político, ¿no? No es un líder revolucionario como el Che Guevara. No, señor. Él es el salvador de nuestros pecados, el que nos libera de las cadenas del pecado, que es el mal mayor y la opresión mayor y la esclavitud más grande que tiene el ser humano. Y por eso era que gritaban así.
pero no porque estaban recibiendo a Jesús y le estaban diciendo, Señor, queremos entregarnos a ti de corazón y que tú nos salves de los pecados. No, ¿sabe por qué? Porque esos que estaban diciendo, Hosana, Hosana, aleluya, bendito tú eres nuestro rey, a los 8 días estaban gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Así somos nosotros los seres humanos, ¿no? Llenos de emoción, haciendo cosas y después cayendo en el pecado y traicionando y haciendo miles de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Yo siempre hablo de esto cuando toco este tema, porque es que es importante, hermano. Nosotros vivimos o se nos ha tratado de enseñar una analogía falaz. ¿Qué es una analogía? Es cuando se toman estos hechos de la vida de Jesús y los traen ahora a estos tiempos para hacer como una comparación. Eso es una analogía, pero es falaz porque no es cierta. Entonces quieren hacernos ver entonces que Jesús es eso, un líder político. Y para muchos Jesús es eso, no es Dios, no es el Salvador de nuestros pecados, no, es un hombre muy inteligente, un revolucionario que vino a defender y a salvar a los pobres, y entonces lo ven como un Che Guevara. Eso es real. Entonces, fíjese usted que en los años 60 comenzó un movimiento en América Latina conocido como la teología de la liberación. Y yo estudié esa materia en el seminario con un libro grueso sobre todo el tema de la teología de la liberación. ¿Qué es eso? No la liberación de los carismáticos que hablan de liberación de los demonios, sino están hablando de la liberación social y política. ¿En qué consiste eso? Algunos han oído ya, pero otros no, y por eso yo lo quiero decir, ¿no? Entonces, en los años 60, algunos jóvenes teólogos católicos y protestantes empezaron a interpretar la Biblia con un enfoque social y empezaron a predicar sobre la opresión y la desigualdad social, ¿no? Y a decir entonces que nosotros estamos equivocados, las iglesias están equivocadas, hay que predicar a Cristo pero como un liberador social, alguien que ha venido a traernos la igualdad y a solucionarnos todos los problemas y las injusticias que tenemos en este mundo. Y presentaron a Jesús como el libertador de los pobres y los oprimidos. Y dijeron que si uno quiere ser espiritual, hay que hacer justicia primero. Y si uno no está buscando la justicia para los oprimidos, entonces no es espiritual. Y nuestra prioridad debe ser eso, la opción por los pobres. Y eso se volvió un eslogan, ¿no? Un lema, ¿no? En el Perú, en el Brasil, en América Central y todos estos países, ¿no? Empezaron a decir, la verdadera salvación es la opción por los pobres. La justicia social, decían los políticos, ¿no? Y lo que hay que hacer es cambiar las estructuras sociales por otras que nos traigan dignidad y nos traigan el derecho a los pobres. Hay que defender los pobres. ¿Y entonces qué pasó? Que la Iglesia Católica se metió en eso y muchos pastores de muchas iglesias se metieron y creyeron la doctrina de la liberación, enfocada como lo estoy explicando acá. Se sabe, por ejemplo, que el cura guerrillero Camilo Torres, yo tenía unos 14 años cuando me hablaban de él, que fue muerto en combate hace unos 58 años, fue ideólogo del ELN. Y se sabe que otro ideólogo, sacerdote español llamado Manuel Pérez,
fue el líder del ELN y contribuyó mucho a eso. Y él dijo eso, estos curas dijeron eso. Jesús fue un revolucionario que tomó las armas y se fue al monte. Nosotros, si queremos salvar a Colombia, tenemos que tomar las armas y realmente entrar a hacer justicia para luchar por los pobres. Han pasado, hermanos, 58 años y todavía está ese cuento, aunque los revolucionarios de hoy no son pobres, son muy ricos y mandan sus hijos a Europa a estudiar. Entonces, mire, hermano, yo quiero decir eso porque los judíos lo que le estaban diciendo a Jesús era eso. Hosana, Hosana, aleluya, tú eres nuestro liberador. Pero no estaban equivocados. Ahora, la Biblia no es un tratado de cómo los seres humanos pueden construir estructuras sociales, económicas y políticas, o cómo tener un gobierno que acabe con los pobres, con la opresión, que elimine para siempre las desigualdades. No, la Biblia no habla de eso, aunque quieren usar la Biblia. Algunos dicen que Moisés fue el gran líder, el gran revolucionario, Moisés, ¿no? Entonces, ¿la Biblia de qué habla? De las buenas nuevas, de que de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha venido a traernos la salvación, a liberarnos de la esclavitud del pecado, y que está con nosotros aquí y ahora en el poder del Espíritu Santo. Que podemos ser transformados y salir de la esclavitud del pecado a la libertad de Jesucristo. Que hemos sido oprimidos por el pecado, pero que ahora somos liberados para vivir una vida para Dios y una vida mejor. Que éramos ciegos, pobres, miserables, pero que por la obra de Cristo en la cruz y su redención, ahora somos ricos con el favor de Dios. Ese es el tipo de liberación de la que habla la Biblia, no de la que habla la doctrina que les estoy contando, que se la inventaron los ideólogos en la Iglesia Católica, en amistad con los curas y con algunos pastores de las iglesias desde esa época. De manera, hermanos, que la teología de la liberación es otra enseñanza diferente, ¿no? Que cree lo que creían los judíos cuando entró Jesús en Jerusalén. Aleluya, tú eres nuestro rey. Porque él había alimentado 5,000, resucitado los muertos. Qué mejor que tener un presidente que levante muertos, que reparta comida y que haga milagros. Ese era el tema. Y el error es exactamente el mismo. Eso es una información que usted la puede verificar. Lo que yo estoy diciendo aquí. Hay muchos libros. Hay un libro de un peruano que se llama así, Teología de la Liberación, yo lo vi en el seminario. Es un ideólogo, se llama Gustavo Gutiérrez. Y eso lo tienen como un santo. Íntimo amigo del ELN, desde esa época. Bueno, pero yo no me quiero meter en política, hermano. Yo lo que quiero es hablar estas cosas que son ciertas. Y para que entendamos de qué se trata la salvación. Bien, entonces no hay en la Biblia ninguna enseñanza sobre la obligatoriedad de celebrar un domingo de Ramos. Nosotros no tenemos necesidad de celebrar eso y salir con un poco de ramas, hacer una procesión y gritar, porque es que Jesucristo ya es nuestro Rey. Hace 2000 años es nuestro Rey. Es el Rey de la Iglesia. ¿Verdad? Y ese discurso de un evangelio social, es cuando hablan, ¿no? Y la Iglesia Católica tiene una cosa que se llama la doctrina social, y mucho cura es como amigo del tema revolucionario, ¿no? Eso del evangelio social es una entelequia, es decir, algo irreal. Nuestro Cordero Pascual ya fue sacrificado, ¿no? Por eso nosotros no tenemos un día de Pascua.
Ahora celebramos la fiesta de la salvación del pecado. Para nosotros lo importante es la resurrección de Jesucristo, que se va a celebrar supuestamente por la tradición católica el otro domingo. Pero nosotros todos los días creemos en el Cristo resucitado. De manera que hoy Jesucristo es nuestro Rey, porque al salvarnos, Él gobierna nuestra vida. Nosotros estamos en el reino de Dios, ya, gracias a Cristo. La responsabilidad nuestra es someternos a Él y obedecer sus mandamientos. Y decirle también, hosana, pero de verdad, ¿no? Aleluya, tú eres nuestro Rey, pero ya de manera espiritual, porque gozamos de una salvación real. Entonces, la Biblia es clara, mire, Jesucristo nuestro Señor es el que nos libera del poder del pecado. ¿Usted quiere que Dios lo libere del poder del pecado en su vida? Su responsabilidad es clamar al Señor y decirle, oh Dios, yo sí creo en ti, que tú eres el verdadero Salvador. Yo te alabo, Señor. Quiero recibirte en mi corazón. Señor Jesús, perdóname. Ven a mi vida, cámbiame, ayúdame. Eso es lo que tenemos que hacer. Y siempre lo que nosotros le decimos a la gente, ¿usted quiere ser salvo de la muerte eterna? Dicen, ¿cuál muerte eterna? A veces a la gente hay que hablarle con mucha claridad. Mire, es que cuando usted se enferma o se muera o lo maten, y toda la familia llora y lo entierra en el cementerio, su alma está o en el cielo o en el infierno. Entonces, ¿usted quiere ser librado de la muerte eterna? Tiene que comer el Cordero Pascual. ¿Eso qué significa? Es recibir a Cristo en el corazón. No en la hostia, en el corazón, de todo corazón. Y el Señor Jesucristo nos dice, vengan a mí todos los que están angustiados, acosados, agotados, atribulados, tristes, sufriendo, vengan a mí. Yo les doy vida abundante. De manera que la invitación del Señor es, crea y arrepiéntase para que tenga la paz y el perdón de Dios. No hay otro camino, no hay otro. Ese es el único. Y la invitación es clara. Y todo el que diga, sí Señor, creo, será salvo. Y puede darse cuenta de que es salvo. Cuando un ateo me dice, esa historia, ¿cómo hago yo para creerla? Yo le digo lo mismo, crea en Cristo y verá lo que le pasa a usted. Crea en Cristo y verá lo que le va a pasar. Recíbalo en su corazón como su Salvador y verá lo que le va a pasar a usted. De manera que así es la situación, hermanos. Entonces vamos a orar hoy. Bueno, querido Padre, te damos infinitas gracias en esta hora. Amado Señor, tú eres nuestro Cordero Pascual. Tú fuiste el que diste tu vida en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre y nos has lavado con tu sangre para no ser destruidos, para recibir la limpieza espiritual, para no ir a la condenación eterna, para tener una vida mejor cada día que pasa. Por eso es una vida abundante, es la vida eterna. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amado Dios, si aquí hay alguien que no ha tenido esa experiencia, yo te ruego que tengas misericordia de esa persona y lo lleves, le quites la venda de sus ojos, le quites la ceguera y le hagas ver que tú eres el Señor, el Rey de nuestra vida, el Salvador del mundo. Gracias, oh Dios, te damos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.